bienvenidos a esta cápsula de radio en donde hoy hablaremos de el gran final de los años 20 y la década que lo cambió todo. Empezaremos con un acontecimiento que nos marcó a todos literalmente sin ninguna excepción, que es la Gran Depresión. Y es que si bien oficialmente se nos ha dicho que el 24 de octubre de 1929 es el momento en el que inicia, el cual se le conoce como un jueves negro, dado al colapso que vive Wall Street, en realidad ya había focos rojos desde antes, donde se veía que la economía pues no iba tan bien como nos estaban diciendo, ¿verdad? Pero para entender eso, haber llegado a ese momento, hay que entender o remontarnos un poco más al pasado, por ahí del término de la Primera Guerra Mundial, en donde pues es normal, se busca regresar a esa normalidad y es la economía la que muchas veces determina esa normalidad, ¿verdad? Así que no es raro que en 1920 los precios comiencen a bajar y tampoco era raro que para la mitad de la década pues empezara a haber una acumulación de productos y hubiera una sobreproducción. Irónicamente, esos años son los de mayor consumismo y en donde al mismo tiempo prácticamente todos los americanos tenían a la mano el poder invertir en la bolsa. Ahora, esto no era fácil, ¿verdad? Porque pedían prestado para hacer esas inversiones y pues al fin y al cabo un préstamo es un préstamo y sabemos que tarde o temprano se tiene que pagar ese préstamo, ¿verdad? Así que, ojo, en 1927 ya la bolsa como tal empieza a presentar los primeros síntomas de estancamiento, pero bueno, pensaban que era algo normal y ya saben, los teóricos americanos pensaban que pues el mercado regresaría a la normalidad, así que no se hizo caso. Entre las razones que causan la crisis, si bien es el desorden monetario, esa gran desigualdad que hay entre ricos y pobres, que curiosamente hay un gran crecimiento de la clase media en los Estados Unidos, también es un momento de mucha especulación. Así que no es raro que para ese 24 de octubre, pues cuando plena caída de Wall Street, los banqueros más importantes compran las acciones tratando de dar un poco de confianza, ¿no?, a los inversionistas. De nada sirvió porque una semana después pues ya todo estaba más que cantado y no había nada que hacer. Así que toda la siguiente década los Estados Unidos sufrieron con el tema de la recuperación. Se calcula que solo para 1933 había un total de 13 millones de desempleados en los Estados Unidos. Y una de las consecuencias que trae es una proliferación de comedores sociales que llega a ser a tal grado que el mismo Al Capone se suma a esta ayuda en donde ofrecía comida pues a los más necesitados. Razón por la cual pues Al Capone tiene cierto amor-odio, ¿no?, todavía en los Estados Unidos. Todo esto también se ve reflejada muy bien en una canción que se llama Brother, Can You Spare Me a Dime, de Jeff Harwood, en donde prácticamente va narrando la situación que se vivía en esos momentos, ¿verdad? I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be? Por otra parte, también lo que afecta al mundo entero, más que nada, que hace que se extienda, es que los Estados Unidos eran el gran prestamista a nivel mundial, así que cuando tienen esta gran pérdida, pues deciden recuperar todos los préstamos, que regrese el dinero a los Estados Unidos y pues ¿qué pasa? Que el mundo entero, como de esa de naipes, pues van uno tras otro. Quienes más lo resienten obviamente es Alemania, el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, en donde literalmente la mitad de su población estaba en situación de paro, ¿no? Y es precisamente esta Gran Depresión lo que muchos le achacan que es pues la causa de que haya llegado el nazismo a la Alemania, ¿no? Y pues una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de una forma un poco más cercana a nosotros en Iberoamérica, pues todavía somos las que más sufrimos esa inestabilidad y sobre todo
esa inestabilidad política en donde países como Cuba, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador son los que la sufren de primera mano. Ahora, en el caso de México, pues tampoco era muy diferente. Si bien lo que eran las principales exportaciones, como eran el petróleo, el oro y la plata caen un 75%, también habría que recordar que en esos momentos todavía nosotros traíamos la consecuencia de lo que era la revolución. Entonces ahora sí que pues la tormenta perfecta, ¿verdad? Costó salir como a todo el mundo. Y es eso lo que nos lleva a el sexenio de Lázaro Cárdenas, en donde, bueno, es uno de los personajes más famosos dentro del presidencialismo mexicano, y esta figura que gobernó el país de 1934 a 1940 tuvo momentos buenos y momentos pues también no tan buenos como todo gobierno, ¿no? Y en donde pues sus críticos lo que más lo definen es como el tiempo de cardenato, una palabra medio así como burda, ¿no? Para burlarse de él. Se distingue básicamente por él ser el primero en implementar un plan sexenal. Esto quiere decir que era una serie de reformas donde el gobierno como tal, el Estado, intervendría directamente. Muchos de estos programas serían de corte social y económico, ¿verdad? Y lo más importante es que retomaba principios que se habían olvidado de la revolución, en donde el tema agrario, el tema industrial y el tema urbano volvían a la primera fila de esa agenda que él tenía, y pues se le daba la importancia que requería, ¿no? También hay que recordarlo obviamente como el gran nacionalista que pues hace del petróleo y de los ferrocarriles la bandera insignia, en donde el petróleo pues sabemos que con esa expropiación que tiene pues se crea Pemex, ¿verdad? Ahora, en el plano sindical reorganiza todos los sindicatos y crea lo que es la Confederación de Trabajadores de México, en donde sirve también como una especie de control a los sindicatos. No hay que también decir que pues era todos mil sobre hojuelas, ¿verdad? Y ahora, en el tema agrario, él realmente le da una importancia bastante álgida, y en donde literalmente reparte alrededor de lo que serán 18 millones de hectáreas para 1 millón de campesinos. En el plan educativo pues se propone hacer una educación que sea técnica, científica y humana, al mismo tiempo que crea el IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional, que está cumpliendo 75 años, 85 años, si mal no me equivoco. Y también, ahora, lo más importante, la cuestión económica, que esta siempre es un tanto compleja, porque hay quienes lo consideran que fue un tanto expansiva, tanto en lo fiscal como en lo monetario. Pero pues hay que hacer varias aclaraciones. En primer lugar está el asunto de que si bien se puede dividir que hay dos etapas, primero se da una aceleración económica hasta 1936, y después en la segunda mitad del 37 el crecimiento se frena. Por otra parte, hay dos retóricas que maneja el gobierno, que son de dos fases, que en donde antes del 38 como que era un poco antiempresarial, por decir de alguna manera. Después de ese año es que ya se hace como más moderado, ¿no? Ahora, eso sí, donde coinciden todos los expertos es que Banxico le sirve como un gran prestamista, técnicamente a veces sin límite, pero que para 1938, el año de la expropiación, le dice, bueno, ya no te voy a prestar así nada más porque sí, y a cambio tienes que darme bonos del gobierno, ¿no? Ahora, la inflación, donde más se nota, que siempre es el tema más espinoso que hay, precisamente para 1937 la inflación sí ya alcanzaba a niveles récord, por decirlo así, con un 25.9%. Es curioso que en pleno año de la expropiación petrolera el gobierno de Cárdenas lo logra bajar hasta el 2.5%, lo cual, por si ven, pues es lo que les digo, es un poco complejo, ¿no? El asunto de decir que es expansionista totalmente, porque si bien sí tuvieron dinero y lo estuvieron como poniendo al corriente, así que estuviera manejándose por todo el mundo, cuando ven que ya empieza a haber problemas, entonces le
ponen un freno también a los gastos y entonces ya empiezan a ser más moderados y como que ya ellos mismos son conscientes, ¿no? Así que la cuestión fiscal no es raro decirlo que pues más bien es deficitaria en vez de expansionista. Y es que solamente hay que recordar que en 1934 y 1937 el IPB aumenta un 20%. Ni siquiera en niveles de la Gran Depresión esto había pasado, así que no se le puede achacar que realmente el gobierno de Cárdenas haya sido todo malo, ¿no? Y por último hay que recordar que cuando precisamente si se da esa expropiación, pues el peso sí se devalúa. Si hay una salida de capital, sí también se pierden varias reservas, ¿no? Por el tipo de cambio. Y aún en ese año se calcula que hubo 1.6% de crecimiento, lo cual, pues, vuelvo a insistir, se ve reflejado que no es como todos los detractores piensan y hacen creer de Cárdenas que todo ha sido malo y de que gastó y de que era un tanto bastante socialista y no le importaba el dinero, al contrario, fue creo que un hombre inteligente, consciente de lo que hacía, saber poner freno y saber decir hasta aquí y no hacer más gastadero de lo que se debía, ¿verdad? Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.